Hoy, en Relatos de una Bacteria, presentamos la viruela y el nacimiento de la vacuna. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, en la población humana, se dio origen a una enfermedad devastadora que perduraría durante varios siglos, atacando sucesivamente mediante epidemias que devastaron a la población a nivel mundial. Esta es la viruela, una enfermedad altamente contagiosa que quedó enmarcada en el imaginario de diversas culturas de la época, quien recibió su significado del latín moteado, haciendo referencia a los bultos o también conocidos como pústulas que padecen el rostro y cuerpos del infectado. Esto es solo una de las más significativas expresiones de esta enfermedad. Sin embargo, no es la única, puesto que este mal era conocido por su alta mortalidad a causa de la fiebre y los vómitos, de los cuales no salías ileso, ya que si lograbas sobrevivir, ésta dejaba secuelas inmarcesibles como ceguera permanente, pero sobre todo, las marcas que te acompañarían como una especie de símbolo que mostraría a los demás que has sobrevivido. Si bien a ciencia exacta no se conoce su origen, los primeros registros y evidencias datan del noroeste de África, en Egipto, de restos hallados de momias egipcias del siglo III a.C., como da el caso de Ramsés V, quien tras mostrar una grave hernia inguinal, también poseía marcas en su piel, lo cual permitió entender que contrajo la viruela. La primera epidemia registrada fue en 1350 a.C., durante la guerra entre los hititas y los egipcios. Los prisioneros que fueron capturados de este último reino transmitieron la viruela a los hititas, y ésta terminó erradicando la vida de su rey Suppiluliuma, asolando su civilización. Impetuosa, la viruela se esparció en todos los egos posibles por medio de los comerciantes egipcios, llegando a Europa. En el libro Smallpox and its Eradication, o en español La viruela y su erradicación, Franz Fenner señala que, a fines del siglo XVIII, morían 400.000 personas al año. Incluso, en el transcurso de este siglo, 4 monarcas europeos murieron de viruela durante su reinado, y la línea de sucesión, concretamente en Habsburgo, cambió 4 veces en 4 generaciones por el fallecimiento de los herederos. Más adelante, en el siglo XX, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas y a 5 millones en sus últimos 100 años de existencia. Esta enfermedad fue erradicada y notificada a finales de 1979 por una comisión mundial que certificó que la viruela había sido suprimida y fue oficialmente acertada por la 33ª Asamblea Mundial de la Salud en 1980. Pero antes de siquiera poder eliminar esta enfermedad con la medicina moderna, existieron muchos intentos que ayudaron a combatir esta enfermedad, mostrando así que no era del todo invencible. Todo empezó allá por el 1022 después de Cristo, con una monja budista llamada Aum Mei Shan, quien se percató que las personas que habían sobrevivido a la viruela no la volvían a contraer, así que se le ocurrió hacer una prueba un poco extraña. Muy extraña. Tomó las costras de viruelas de pacientes infectados, las trituró y empezó a metérsela por la nariz a gente sana usando el siguiente método. A este proceso se le bautizó como variolización e incluía una que otra variante un poco incómoda, como hacer un par de incisiones en la piel. Este método era practicado por pueblos africanos y era llamado inoculación, frotando el pus de un enfermo sobre una incisión realizada previamente a las personas que se quería proteger. Para el siglo XVI, en Turquía, este método era utilizado, alcanzando una popularidad por la protección que le proporcionaba a las esclavas caucásicas, famosas por su belleza, de las marcas que solían dejar la enfermedad y que representaban de cierta forma un elemento sustancial de interés en el valor del mercado. Este conocimiento fue transmitido pasando por pueblos del entorno del Asia Menor, Cefalonia, Tesalia, Constantinopla, el Bósforo, Oriente Próximo, entre muchos otros. Años más adelante, este método fue conocido en Europa a principios del siglo XVIII por el médico italiano Timoni e introducido en 1717 por Lady Motangud, quien pidió variolizar a sus hijos por un médico griego.
quien hizo enfermar a los niños levemente, y estos se recuperaron con rapidez. Por ello, esta dama se encargó de difundir la información por las abundantes familias de la nobleza. Para 1749 había nacido Edward Jenner, personaje que años más adelante sería considerado como el padre de la inmunología, ya que sería la persona que desarrollaría y crearía la primera vacuna. Pero ¿cómo fue todo este proceso? Luego de su formación como cirujano y farmacéutico en el Hospital de San Jorge, Londres, vuelve a su ciudad natal Beckerley. Para ese momento la epidemia había provocado numerosas muertes. Sin embargo, en ese instante Jenner ya conocía los trabajos de Lady Mary Wortley Montagu, utilizándolo y perfeccionando esta técnica, recordando lo que escuchó decir de Sarah Ames, una ordeñadora de vacas: «Yo nunca tendré la viruela, porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela». Cabe destacar que esto fue de interés para Jenner, así que experimentó con el pequeño James Philip, hijo de su jardinero, infectando con un poco de materia que obtuvo de una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve, que desapareció en pocos días, y Jenner, meses más tarde, y al parecer nada satisfecho con el pobre Phillips, puso a prueba la práctica definitiva para acabar con esta epidemia. Volvió a inocular a James, pero con una viruela humana. Los resultados fueron espléndidos y el niño no contrajo la enfermedad ni murió. Todo gracias a los experimentos que James realizó con la enfermedad, que provenía de las vacas. De ahí el nombre, vacuna. Interesante, ¿no? Si te ha gustado este video, compártelo, ya que ser un científico no solo se trata de investigar y conocer, también se trata de difundir.